momento de establecer este contacto con el señor Humberto Colmán, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, para tener más detalles acerca de las medidas implementadas por parte del Banco Central del Paraguay ante la pandemia, a fin de reactivar nuevamente la economía y acompañar también las acciones encaradas por parte del gobierno. Ya lo saludamos, buenos días. Muy buen día, Edgar. Un gusto saludarte. Un saludo cordial a toda la audiencia y a tus órdenes. Muchas gracias por el contacto y quisiéramos tener más detalles de cómo están hoy día acompañando esta situación, porque se habla sin duda de una retracción que tendrá un impacto en nuestra economía, pero ante esto sabemos también que el Banco Central realiza o ejecuta también acciones y adopta medidas a fin de reactivar la economía. ¿Y cómo podemos entender esto y para que los televidentes también puedan interpretar las medidas que vienen adoptando en medio de esta situación? Claro, Edgar, mira, justamente en esta semana que está terminando, se reunió el Comité de Política Monetaria del Banco Central para evaluar la situación económica en general del sistema, del sector real de la economía, del sistema financiero, del crédito. Y en función a eso tomó la decisión de mantener su tasa de interés de política monetaria en el 0,75% de manera a seguir proveyendo la liquidez que requiere la economía para poder continuar con este proceso gradual de recuperación que estamos viendo. Para poner un poco de perspectiva, esta tasa de política monetaria de alguna manera tiene que ver con la liquidez que inyecta el Banco Central a la economía, y cuando la tasa es más baja significa generalmente que el Banco Central está proveyendo más liquidez. El Banco Central ha tomado medidas como nunca antes en materia de provisión de liquidez, de flexibilizaciones crediticias o en regulaciones en materia crediticia para facilitar que las personas que tienen operaciones como préstamos puedan tener periodos de gracia, extender periodos de pago, entre otras medidas, ¿verdad? También ha habido reducción de tasas de encaje legal y las reducciones de la tasa de interés de política que te comentaba antes, que antes de la pandemia estaba alrededor era del 4% y actualmente está en 0,75. Es un resumen muy apretado, pero también hay otra serie de medidas que tomó el Banco Central, como la posibilidad de que los bancos puedan hacer líquido parte de su cartera o inclusive su tenencia de bono de la tesorería. Entonces, todas estas son acciones que han proveído una liquidez muy importante a la economía, cerca de unos $1.000 millones solamente con estas medidas de reducción de encaje legal. Con las medidas de flexibilización, hoy las instituciones financieras tienen todas las facilidades para poder otorgar periodos de gracia más amplios, renovaciones de créditos, sin que esto signifique una penalización para los clientes. Empezamos a ver señales positivas, o sea que en el mes de junio ya vimos que el indicador mensual de actividad económica se situó en el terreno positivo, con una variación interanual levemente superior al 1%, al igual que también las ventas, por ejemplo, del indicador de la encuesta de negocios, que también empezó a mostrar una recuperación ya en terreno positivo. Y hay algunos sectores que están mostrando también ya cierta dinámica favorable, por ejemplo, el sector de la construcción, que está mostrando ya cifras también favorables, el sector, ciertas áreas también del sector de, por supuesto, de servicios, está más golpeado, ¿verdad?, ante esta situación, pero, por ejemplo, las ventas en supermercados ya también muestran cierta mejoría. Claro, todavía vemos que hay sectores muy afectados a nivel general, por supuesto, y en esto va a ser muy importante que podamos seguir avanzando, respetando los protocolos de salud en nuestro esquema de cuarentena inteligente, ¿verdad? Y ojalá se pueda contener este rebrote o este aumento en el número de casos, mejor dicho, que se ha dado en las últimas semanas, lo cual también puede ser algo que de alguna manera no sea favorable para la economía, porque puesto que puede retrasar planes de inversión o de consumo. Así que esa es un poco la situación general, Edgar.
Sabemos que son varias las medidas, ya mencionaba justamente en lo que hace a la tasa de política monetaria, 0,75%, también tenemos que hablar de los anclajes para los bancos y en medio de esto también quisiéramos tener, ¿tienen una proyección en lo que hace al impacto que esto pueda tener dentro del mercado o al menos el peso que tiene hoy día como actor principal el Banco Central? Sabemos que están nuevamente constantemente al menos evaluando cómo se comporta el mercado en atención a la inflación. Uno de los sectores más golpeados es el sector secundario, el sector terciario. En atención a esto, ¿cómo puede reaccionar o al menos qué es lo que se espera para poder nuevamente volver a números que nos permitan tener un horizonte un poco más claro también en atención a las decisiones que se puedan adoptar de parte de los actores, principalmente que hoy día están expectantes a estos datos macro para poder, de cierta forma, tomar decisiones también? Sí, totalmente. Efectivamente, como decís vos, el sector de comercio y servicios son los sectores más afectados. En el sector manufacturero de la industria ya se empiezan a ver también ciertas señales en algunos sectores, señales positivas, como por ejemplo la producción de químicos, en el caso de la producción de bebidas, de cueros, de madera, hay ciertas señales positivas, pero los valores negativos que tenemos en el ámbito del sector de servicio en particular y comercio en ciertas áreas han sido muy importantes. Quizás una medida del impacto tiene que ver con la situación de las expectativas, ¿verdad? El Banco Central empezó a publicar algunos indicadores adicionales en materia de expectativas, como la confianza del consumidor, que si bien todavía está en terreno negativo, vemos que hay otros indicadores que muestran señales positivas, como por ejemplo la situación general del crédito, que en lo que tiene que ver con las expectativas en particular, que ya en el segundo trimestre del año, este se sitúa levemente por encima de la referencia, lo cual nos indica que hay una perspectiva hacia adelante en los próximos 3 meses en particular, que sería positiva en cuanto a los créditos, a una mayor recuperación de los créditos. Hay que decir que el crédito viene creciendo más o menos al 10% en lo que tiene que ver especialmente con moneda nacional, donde crece más. Así que creo que eso es un ámbito donde se ve la acción del Banco Central en el sentido de brindar las condiciones para que la economía pueda recuperarse y en ese sentido las expectativas son un indicador importante. Ahora, no debemos dejar pasar también y quisiéramos aprovechar también en lo que hace al dólar. Hablábamos de nuevos datos que nos permiten entender también de cómo están hoy día en materia también de lo que sucede en nuestro mercado. Justamente tenemos una frontera que hoy día no nos permite tener el mismo dinamismo en lo que hacen las transacciones. Esto preocupa por un lado también a las casas de cambio, el sector doméstico, por otro lado también cómo estamos en este sentido y quisiéramos saber la intervención del Banco Central, hasta qué punto puede llegar y el impacto que esto pueda tener también en nuestro mercado en atención a lo que se espera para los próximos días o al menos en las próximas semanas. Esto preocupa también a los importadores. Sí, bueno, hay que decir en primer lugar que todas las monedas de la región se han depreciado. Sabes que en el marco de recrudecimiento de la pandemia a nivel mundial, los agentes económicos lo que buscan son generalmente activos seguros y hemos visto el crecimiento del precio del oro, por ejemplo, pero también se posicionan en moneda fuerte. Entonces ha habido un posicionamiento en el dólar en el marco de la pandemia a nivel global que se dio particularmente en los primeros meses de este año pero de vuelta, las perspectivas en los Estados Unidos, en una economía que se va a contraer, pero también va a tener un déficit fiscal muy importante este año, de vuelta significó que un dólar que va perdiendo valor a nivel internacional. Eso lo vemos particularmente en el mes de agosto. En particular, en estos días que van del mes de agosto, se ve que el dólar se ha depreciado, lo cual significa, por otro lado, que ciertas monedas empiezan a apreciarse. Eso seguramente va a empezar a tener un impacto en nuestro país, especialmente con las medidas que ayer anunció la Reserva Federal, donde se puede esperar entonces que en los próximos meses el dólar se va a depreciar y la contracara de eso tiene que ser que las demás monedas se empiecen a apreciar. Lo que te quiero decir con esto, Edgar, es que hemos tenido una depreciación que obedece en parte a una situación global y que posiblemente esto tiende a estabilizarse
y seguramente podría estar revertirse de cierta medida. Por supuesto que las intervenciones del Banco Central pueden ayudar a reducir la volatilidad que hay en el mercado, que puede haber en el mercado. A eso apunta las intervenciones del Banco Central. Nosotros no podemos alterar las tendencias en cuanto a la evolución en el mercado cambiario, pero sí se podría atenuar esa volatilidad. Vos sabés que el Banco Central también presenta una encuesta de expectativas económicas que tiene que ver con lo que esperan los agentes que intervienen en el mercado cambiario en particular. Y bueno, eso se mantiene más o menos estable alrededor de la cotización actual del dólar, que está oscilando alrededor de los 6.900 y un poquito más, ¿verdad? Así que esas son las expectativas por ahora. También vale la pena decir que una depreciación de la moneda es favorable en cierto sentido. Es favorable en el sentido de que tenemos un sector exportador industrial, por ejemplo, de las maquilas, al cual le viene bien, ¿verdad? Porque le da cierta competitividad a corto plazo. Y ni hablar del comercio de frontera, en donde, por supuesto, el real ha sido una de las monedas que más se ha depreciado contra el dólar, y eso implica que como el guaraní se depreció menos, nosotros nos apreciamos contra el real, y por lo tanto, que ahora haya una depreciación nos permite quizás recuperar parte de ese terreno y también ayudar al comercio de frontera. Ahora, por último, ¿el Banco Central va a reajustar su meta de inflación o esto se va a mantener? Es una cuestión que seguramente se va a evaluar. Esto viene ya de hace un tiempo atrás. El Banco Central ha venido bajando su meta inflacionaria. Recuerdo que antes estaba alrededor del 5% y eso vino bajando gradualmente hasta el 4% actual. Y seguramente el directorio va a estar analizando el momento propicio de hacerlo. La inflación ha estado en los últimos años levemente por encima, por debajo del 4%, pero seguramente hay que evaluar cuál es el nivel propicio o óptimo hacia adelante, considerando también que la política monetaria tiene que tener ciertos márgenes de maniobra. Esto te lo digo porque si la inflación baja bastante, también las tasas de interés de política baja y los márgenes de maniobra que tiene Banco Central pueden reducirse, y esa es una discusión que se ha dado en el mundo. Nosotros también seguramente lo vamos a discutir. Por supuesto que en el largo plazo siempre es preferible tener una inflación más baja, porque eso en algún momento se traslada a una tasa de interés más baja y créditos más accesibles o de menor costo para las personas. Humberto, muchísimas gracias por este contacto, por el completo análisis y que tengas un buen día. Muchas gracias. Igualmente para ustedes, a las órdenes. Hasta luego.